Con Manolo Pichardo tenemos la oportunidad de hablar de política de aquí del patio, también de la situación internacional, y voy a empezarle con un tema de acá. Manolo, gracias por venir a País 2024. Antes que lleguen las elecciones, te veré sentado en esa silla, si lo dispones así, en distintas ocasiones. Ustedes viven como partido político en una calle donde su casa a un lado tiene un vecino y del otro lado tiene otro. Ambos vecinos le pueden tirar en determinado momento piedras, le pueden hacer ruido, subir la música. ¿Cómo se hace Fuerza del Pueblo ahora que está definida la situación en el PLD y está prácticamente determinado lo que va a suceder en el Partido Revolucionario Moderno, con una candelita de este lado con el PRM y otra candelita del otro lado con el PLD? Y ustedes que están creciendo, ellos no lo pueden ni lo quieren permitir. Bueno, mira, nosotros seguimos en nuestra dinámica. Este fin de semana, apenas ayer, juramentamos regidores, dirigentes importantes, tanto del PLD, los regidores son del PLD, y también dirigentes del Partido Reformista Social Cristiano. Juramentamos empresarios y personas que no han participado en política anteriormente. Con esa juramentación de regidoras en la Fuerza del Pueblo. ¿Dónde fue eso? En Bonao, ya, en la provincia de Monseñor ya. Noel. Nosotros pasamos en la provincia a ser la segunda mayoría en Bonao, en términos municipales. Y bueno, y eso se está produciendo, se produjo ahí, se produjo el fin de semana pasada con la llegada de un dirigente importante del PRM, a Vázquez, que es comunicador, fue precandidato a senador por esa organización política, un dirigente muy reconocido del PRD. Bueno, pasó con todas las personas que le siguen a la Fuerza del Pueblo. Y nosotros estamos en nuestra dinámica. Nosotros tenemos definido lo que queremos, nuestro objetivo, que es seguir creciendo. Nosotros ya estamos en términos de simpatía para las presidenciales compitiendo con el presidente Luis Abinader. La encuesta, primero, la propia Galo ya hace más de un año dio como líder de la oposición a Leonel Fernández. Luego de eso han pasado muchas cosas y ya no solo es el líder de la oposición, ahora es el hombre que compite por la presidencia de la República con el que será el seguro candidato del PRM, que es el presidente. Antes, el virtual empate, en todas las encuestas que nosotros teníamos, que nosotros hacíamos o que nos llegaban, daban un empate, pero siempre él estaba arriba. Tenían 2, 3, 4 puntos porcentuales por encima del compañero Leonel Fernández. Una última que recibimos, ya el compañero Leonel Fernández en el virtual empate, ahora está un punto porcentual por encima de él. Está Leonel Fernández con un 36% y el presidente de la República con un 35%. No, Manolo, en el PRM me dicen otra cosa que es distinta, que no es así. Bueno, en el PRM recurren mucho a los bulos. Es muy normal que lo hagan. De hecho, están dedicando 2.000 millones de pesos dominicanos a publicidad para mejorar la imagen del gobierno, que no pega una y que vive improvisando, y que el amigo y presidente de la República, Luis Abinader, anda con un pico encima, dando picazos por aquí y por allá, y yo no sé si es, como dice Leonel Fernández, lo que saben hacer bien es improvisar, son expertos en improvisación. Un ejemplo de bulo podría ser, Lora, un videíto pequeño, cortito que tenemos de Crisóstomo, el querido. Vamos a ver si esto tú lo calificas también como bulo. Adelante, Lora. Dominicanos y dominicanas, recuerden que para el 24 el mejor gallo de pelea que tenemos lo tengo a mi lado. Debo decirle que si queremos retorno al palacio, definitivamente solo con él, solo con él, solo con él. No te equivoques. Bien. La palabra es tuya. Vulgar bulo. ¿Sí? Vulgar. Y cuando se llega a ese nivel de vulgaridad en política, la gente va perdiendo la credibilidad. No es ese hecho nada más. La semana pasada, estas personas, con el jefe de esa organización,
muchos compañeros muy buenos que hay ahí, pero hay otros que, bueno, se han dedicado a cosas que fueron las razones por las que nos fuimos de ahí. Pero no es correcta esa afirmación en el video. Es un video viejo, es lo que dice. Es viejísimo, eso es del 2021, cuando el querido Crisóstomo lo apoyaba a él. Pero Crisóstomo es un dirigente de la Fuerza del Pueblo, que seguramente aquí es vicepresidente del municipio de Puerto Plata de la Fuerza del Pueblo. Entonces, y además hay un video de él desmintiendo eso. Pero ese bulo responde a otro, a la semana pasada, en donde el jefe de esa organización política anunció con un nombre la juramentación de una persona que dice que era la Fuerza del Pueblo, pero nunca estaba en el padrón de la Fuerza del Pueblo, nunca fue la Fuerza del Pueblo, y decía que se juramentaron 60 dirigentes de la Fuerza del Pueblo, pero nunca presentó los 60 nombres de los dirigentes, de los supuestos dirigentes, porque es mentira, porque lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Entonces, mira, por eso te hablaba ahorita de los vecinos. Mira, ocurre lo siguiente. Cuando tú recurres a la mentira, permanentemente a la mentira, y tú tienes los hechos concretos, duros, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Te pasa como el cuento del lobo y el leñador, ¿verdad? Yeah. Lo conocen, ¿no? Claro. Bueno, el leñador que para alarmar a los vecinos decía, viene el lobo, y era falso. Y volví y decía, viene el lobo, y era falso. Lo repitió varias veces, un día apareció el lobo de verdad. Y bueno, y nadie le hizo caso ya, y entonces el lobo lo devoró. Bueno, eso pasa con la gente que la gente le pierde respeto, porque cuando uno vive mintiendo, y eso de esas mentiras lo que responde a un estado de desesperación. Cuando las cosas no te cuadran, cuando tú estás estancado, cuando tú estás en un proceso, diríamos, de disolución, ¿verdad? En una cuestión a la deriva, entonces tú inventas por acá a ver qué pegas, pero no pega nada. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que ocurre? Que la Fuerza del Pueblo sigue aumentando, hay una avalancha permanente, y te voy a decir, y viene una gran avalancha de figuras importantes en lo que resta de año a la Fuerza del Pueblo. ¿Desde qué zonas? No quiero decirlo, pero vienen ¿Pero figuras. del ámbito político? Político. ¿Será así, Manolo? Sí, lo será. En el sentido importante que lo estás anunciando. Sí, personas importantes, dirigentes importantes. Sí, vienen a ser parte de la fuerza, porque esto es un proyecto, fíjate, la gente lo ve, la gente lo palpa, la gente lo percibe. Esto es un proyecto que está permanentemente creciendo. ¿Cuántos votos sacaron los otros partidos en el proceso electoral pasado? ¿Cuántos votos? Hubo uno que sacó un 35, hubo uno que sacó más de un 50, ¿verdad? ¿Y cuánto tienen ahora según las encuestas? Hay uno que tiene un 17, ha bajado más de la mitad, ¿verdad? Y hay uno que está en un 30 y tantos. Entonces, la verdad es que el único partido que aumenta su caudal de manera extraordinaria es la Fuerza del Pueblo. Sin embargo, Manolo, con los ejemplos que ponías, con el bulo, el ejemplo de lo del querido, del litoral, desde el Partido de la Liberación Dominicana, al mismo tiempo se produce algo que llama bastante la atención, y yo soy en parte testigo de esa situación. Muchas veces, antes de iniciar la realización del programa, coinciden de un partido y de otro. Cuando se trata de ustedes, he visto que coloquialmente se dicen primo, y me llama mucho la atención, y es hasta jocoso. Mira. O sea, porque hay una especie de, bueno, Luis de León, que dirige la fuerza bochista dentro del PLD, su principal consigna desde hace meses es que hay un acuerdo electoral entre ambas organizaciones, y hay esa especie de cercanía, pero también hay de lo otro. Por eso vuelvo al ejemplo del vecino que se molesta y sube la música. Explícame ese Bueno, lo que pasa fenómeno. es que nosotros somos un partido diferente a ese partido. Y como partido tenemos nuestra propia agenda. En esa organización tiene la suya. Ahí la gran mayoría de ellos los consideramos nuestros compañeros. Ya. O sea, vivimos toda una vida juntos. Tenemos el principal abrevadero nuestro durante muchos años fue Juan Bosch. Ya. Entonces, imagínate tú, en el mismo abrevadero durante toda la vida, con las mismas ideas, durante toda la vida, fomentándola, promoviéndola, viviéndolas, las ideas. Entonces, es normal que la gran mayoría de esos compañeros y nosotros tengamos coincidencias. Ahora, hay un sector de esa organización política con la que no tenemos coincidencia.
Y es el sector que prácticamente controla esa organización política. Y la mayoría de ese sector ni siquiera es originario, ni siquiera es de la gente original que se formó bajo la filosofía bochista. Son gente que fueron llegando, se fueron agrupando en torno al jefe de esa organización política, incluso desplazaron a los peledeístas tradicionales. Y bueno, pero con esos peledeístas tradicionales como Luis de León y un montón de compañeros que no voy a mencionar, muchos de los cuales estarán aquí, nos llevamos muy bien con la gran mayoría, con más del 90% de los compañeros, porque en el fondo pensamos igual. En el fondo, nuestro guía fue Juan Bosch durante mucho tiempo. Y el líder de ellos durante mucho tiempo, después de la desaparición física de Juan Bosch, fue Leonel Fernández. Y lo sigue siendo. Entonces, en algún momento vamos a converger, pero por el momento nosotros tenemos una agenda como partido político y ellos tienen otra. Ahora, es probable que no coincida la agenda de la cúpula de esa organización política con la de la mayoría de ese partido político, porque cuando tú mides en las encuestas, más del 90% dice que votaría por Leonel de ellos, más del 90%. Lo que quiere decir que parece ser que el líder de ellos sigue siendo Leonel Fernández, porque una cosa es el liderazgo y otra cosa es la jefatura. El líder seduce, el líder convence, el líder es un generador de ideas, ¿verdad? Un pensador. El jefe ordena, el jefe manda, el jefe controla. Y puede ser también circunstancial el jefe. Claro, el jefe es una cosa circunstancial, porque el jefe no es permanente. Lo que permanece es el liderazgo, incluso trasciende la historia, ¿verdad? Ese es el líder. A propósito, Leonel Fernández, y ya lo hacías como referencia hace un momentito, tiene en estos días parte de su discurso indicando que la característica de este gobierno es la improvisación. ¿Por qué Leonel Fernández dice eso? Bueno, porque es así. O sea, el fuerte de este gobierno es improvisar. Yo siento como que el presidente, que le tengo aprecio en lo personal, en la mañana se coge para el palacio a ver para dónde vamos hoy. Y entonces inventan una cosa y dice, bueno, vamos a La Vega. Y entonces convocan a los periodistas y se van a La Vega. Y allá lo esperan y se hacen fotos, se hacen cosas, se les ocurre prometer una cosa y la prometen, quizás ya la ha prometido antes, porque ocurre que promete en un mismo lugar varias cosas. Tengo un ejemplo de Nagua, de un caso que se dio con una visita del presidente. El presidente iba a visitar Nagua y los militantes del PRM no querían que visitaran Nagua. Y para mí fue muy curioso. Y preguntábamos, ¿por qué no querían que visitaran? Bueno, porque el presidente, alegaban ellos, ha venido 2 veces y ha prometido obras. No puede ser que venga una tercera vez sin haber comenzado las obras que ha prometido 2 veces a prometerlas de nuevo. Eso está sucediendo hoy en Nagua. Claro, no, eso pasó en Nagua. Ya pasó. Ya pasó. Entonces, no fue a Nagua y no quisieron que fuera a Nagua. Pero lo que pasa en Nagua se repite en toda la geografía nacional. Él va y promete una cosa, bueno, se le olvida que lo prometió, vuelve dentro de 2 o 3 meses y vuelve y la promete, entonces la gente está harta. Entonces, eso compite, esa realidad compite con un presupuesto de 2.000 millones de pesos para manejar y mejorar la imagen del presidente de la República en medio del caos. Porque, óyeme, lo que está pasando en la República Pero esos Dominicana, 2.000 millones es lo que corresponde de asignación presupuestaria al presidente de la República, a la presidencia. Para publicidad. Tú mencionas para publicidad. Para publicidad. Es que en publicidad pero ahora gasta. se está gastando menos, dicen, desde el gobierno que en los años anteriores. No, pero eso es falso. Decían también de la deuda, pero este es el gobierno que más ha endeudado. Es que gastan en publicidad más de 8 provincias, según vi ayer en el periódico El Nacional. Más de las 8 provincias más pobres de la República Dominicana gastan en publicidad. Entonces, no importa lo que gastes en publicidad. Cuando tú tienes una inflación que en poco llegará a los 2 dígitos. Cuando tú tienes una economía también estancada, ¿verdad? Entonces tú tienes obras que no se terminan, no terminan de ejecutarse. Cuando tú tienes una persona haciendo promesas por doquier y no hay nada concreto y la gente demandando obras, entonces esa publicidad que se está haciendo para tratar de mejorar la imagen del presidente choca contra la realidad, que es una pared, que es un muro muy duro, ¿verdad? Entonces eso obviamente se está llevando la popularidad del presidente de la República. ¿Y esa popularidad hacia dónde va? Esa popularidad viene hacia el compañero Leonel Fernández y la fuerza del pueblo que no para de crecer.
Bien. Es evidente, Manolo, en otro sentido, la existencia en crecimiento de Fuerza del Pueblo, a pesar de la juventud del partido, o sea, Fuerza del Pueblo es una realidad latente de principalía dentro de los partidos mayoritarios que en la República Dominicana. Ahora bien, ustedes tienen como organización con su candidato lo que podría ser un obstáculo para saber cómo manejarlo, y es el nivel de rechazo que tiene Leonel Fernández de acuerdo a estudios mercadológicos que se hacen. Entonces, esa parte, ¿piensas que puede ser muy difícil de enfrentar? ¿Cómo solventar eso que aparentemente es una realidad de su nivel alto de rechazo en la población electoral? Mira, el nivel alto de rechazo de un candidato tiene una relación proporcional con su nivel de simpatía. Cuando tú eres desconocido, tu tasa de rechazo es mínima. Ya. Cuando tú eres una figura muy conocida y bastante popular, tú siempre tendrás una gran parte que se opone. Esos son los polos, ¿verdad? Y cuando tú entras en una polarización, también ese fenómeno se da. Entonces hay una polarización entre Luis Abinader y el presidente Leonel Fernández. Luis Abinader tendrá una tasa de rechazo alta también. Leonel tiene una tasa de rechazo alta. Acuérdate que Leonel Fernández ha sido presidente antes, ¿no? Y bueno, siempre se generan grupos y sectores que se oponen. Bueno, y habrá gente que se opondrán. Pero los grandes liderazgos siempre han tenido altas tasas de rechazo. Peña Gómez tenía una alta tasa de rechazo. La tenía Juan Bosch, la tenía Balaguer. Pero fueron los líderes emblemáticos que dominaron toda una época en la República Dominicana. Ahora, tú me preguntas, ¿qué tasa de rechazo tenía Augusto Lora? Ninguna. ¿O qué tasa de rechazo podía tener un candidato de esos, de partidos minoritarios o partidos que se convirtieron en referentes? Bueno, ninguna. No tienen tasa de rechazo porque tampoco tienen, porque son visibles. Entonces, tu visibilidad, tu popularidad también crea una reacción contraria. Y eso ocurre, y eso va a ocurrir siempre. Bien, hablando de popularidad y pasando a un aspecto importante en tu carrera política y en tus labores dentro de Fuerza del Pueblo, que es la parte internacional, Lula da Silva, Ignacio Lula da Silva, tiene una gran popularidad aquí en República Dominicana. Sí. Prácticamente ha habido un consenso en las organizaciones políticas de resaltar su anunciado triunfo. Tú estuviste siendo testigo presencial del proceso electoral hace 10 días y me gustaría saber ese carisma que tiene Lula con los políticos dominicanos, básicamente en el aspecto que tiene que ver con Fuerza del Pueblo, ¿puede beneficiar en algún momento determinado a República Dominicana, tomando en cuenta que hay una situación de precedente de las relaciones de Lula con la compañía Odebrecht aquí en el país? Bueno, mira, Lula no es solo popular en la República Dominicana. Lula es popular en toda América Latina. Lula lideró una ola progresista en América Latina que dio mejor calidad de vida a los ciudadanos y ciudadanas en toda América Latina. De hecho, en su país, 40 millones salieron de la pobreza. Estamos hablando de 40 millones. En la República Dominicana hay 10 millones de habitantes. Entonces, eso es multiplicado por 4. Gente pobre que se convirtió en clase media y lideró todo un proceso, diríamos, el más visible del progresismo, y se convirtió en un referente obligado para la gente que quería prosperidad, para los líderes que querían la prosperidad de sus pueblos. Y por lo tanto, tanto el liderazgo continental, digamos, progresista, ¿verdad? No, diríamos, ligado a intereses foráneos, a otros intereses, no a los propios intereses de América Latina, lo tenían como un referente. Y de ahí transfirieron, o ese liderazgo latinoamericano transfirió esa simpatía hacia los pueblos nuestros. Por eso él es un hombre tan popular en toda América. América Latina celebró el triunfo de Lula. En todas partes, en términos mayoritarios, América Latina celebró, porque bueno, es que América Latina prosperó durante los años del progresismo.
prosperó. El crecimiento económico que tuvo América Latina durante los años nunca lo había tenido en toda nuestra historia desde las independencias hace 200 años. Es primera vez. Bien, bien, eso es una realidad, Manolo, pero así como veíamos al doctor Fernández en franca camaradería con Lula, tú eres amigo también de Lula, pero Leonel Fernández puede ser el presidente en 18, 19 meses. Así es. Y entonces, si hay esa relación con Lula, y vuelvo a repetirte prácticamente la pregunta, y el precedente que hubo, de que nos queda todavía un sabor amargo con lo que resultó de Odebrecht, ¿ustedes han ponderado cuál sería la relación institucional con Lula? Mandela hasta hace años era considerado un terrorista por los Estados Unidos. Tú lo sabes, ¿verdad? Sí, ganó el Nobel de la Paz, Bueno, entonces nada que ver. Era considerado un terrorista hasta hace poco por los Estados Unidos. Terrorista. Y era perseguido, fue encarcelado, vivió todo años, décadas preso. Bueno, ahora es un héroe mundial. Premio Nobel de la Paz, héroe mundial. Vi luego a Obama saludando y felicitando y abrazándole y todo, y todos ellos, lo que lo consideraban terrorista, ¿no? Hace poco, porque ese es el mundo. Yeah. Lula, hubo una injusticia, una persecución contra Lula en algo que yo denuncié como el Plan Atlanta, en donde la idea era un grupo de líderes conservadores en coordinación con otros líderes, no ¿Por qué todos Atlanta? de Estados Unidos. Bueno, porque fue una reunión que se hizo en Atlanta, en donde o se diseñó o se reveló un plan en el que se pretendió, con el que se anunció que habría una campaña en primer momento de descrédito en los medios de comunicación, y esa campaña de descrédito luego se convertiría en un proceso judicial. Y bueno, y la joya de la corona de todos los que se perseguirían era Lula. Y costó Bueno, por lo entonces, menos casi 600 días de cárcel. Así es. Y cuando se le pregunta al juez Moro, que por qué, si él no tenía evidencia, porque era por un apartamento que lo estaban enjuiciando, dije que le regalaron un apartamento. Bueno, y Lula le decía, pero ¿dónde están los papeles? Que el apartamento es mío. No es mío, ese apartamento no es mío, nunca he comprado un apartamento. Bueno, entonces cuando la prensa le pregunta, recuerdo yo, le dice, mi íntima convicción. Luego admite, todo el mundo lo puede buscar en los medios de comunicación, que había que detener al PT y a Lula. Lo dijo. Y luego se convierte en el ministro de Justicia de Bolsonaro, que fue presidente luego de encarcelar a Lula. Sorprendió bastante esa designación. Todo un plan, ¿verdad? Bueno, ahí está Mandela, ahí está Lula. ¿Quién es el mejor juez? Además de lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Que fue una injusticia. La historia. La historia va poniendo las cosas en su justo lugar. Y Lula, yo creo que uno de los grandes hombres de América, no solo de Brasil, uno de los grandes hombres de América. Ustedes, como gobierno, en ejercicio de la presidencia Leonel Fernández, fueron bastante solidarios con Haití, sobre todo cuando ocurrió el terremoto de 2010. Haití, en el plano internacional, nadie quiere ni le interesa ayudarlo. No. ¿Qué piensas, Manolo, va a suceder con Haití? Porque ellos tampoco quieren, por las experiencias amargas, que vayan a ayudarlos. ¿Pueden ellos mismos o deben ellos mismos recomponerse? No, Haití no tiene capacidad por sí mismo de recomponerse. Los daños y los males estructurales de Haití no están su solución al alcance de ellos. Yo creo que Haití necesita de la solidaridad de la comunidad internacional. Ahora, lo que yo he dicho es lo siguiente. La comunidad internacional, que yo la entiendo por Occidente, ¿verdad? Está en sus propios problemas. Occidente está ahora mismo en una situación existencial. Está en decadencia mientras otros están emergiendo. Por lo tanto, en términos geopolíticos, geoestratégicos, Haití no es una prioridad. La prioridad de Occidente es sobrevivir. Es mantenerse en la hegemonía planetaria. ¿Qué podría suceder en Haití? Entonces, Haití no es de interés de nadie. Haití no es de interés de nadie. Los únicos que han puesto interés en Haití somos nosotros. Bueno, porque nos afecta directamente, porque pudiera ocurrir incluso, y yo lo advierto, un día una estampida que pudiera ser trágica, pudiera ser sangrienta. Y eso entonces sí intervendrá la comunidad internacional militarmente. La isla, no Haití. La isla pudiera intervenir. Entonces, es una situación bastante difícil. Nosotros seguimos insistiendo en que la comunidad internacional, aunque esté envuelta en sus propios problemas,
tiene que sacar un espacio para atender a Haití, porque si no, eso se convertirá en un problema de toda nuestra subregión y probablemente de toda la región y de toda América Latina. Bien, desde Fuerza del Pueblo estuvo acompañándonos hoy día Manolo Pichardo, miembro de su dirección política. Gracias, Manolo, por haber estado con nosotros. Señores, mañana otra vez, País 2024 les espera.